acercada por el gobierno nacional a través de fuentes periodísticas que indicaba que la ex AFIP, es decir, Arca ahora, ex AFIP, cuando todavía se llamaba AFIP, habría puesto en marcha un sistema para proteger a personas, a empresas kirchneristas. Pero ¿cuál es la particularidad de todo esto? Según la información del gobierno, no habría ocurrido esto solo durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, sino también, y en realidad habría comenzado en el año 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri. Esta es la presentación, un poco precaria, pero por suerte lo tenemos del otro lado y me da muchísimo gusto saludarlo a mi compañero Hugo Alconada Mon. Hugo, mejora esto que acabo de decir y contanos todo lo que vos sabés. Buenas noches, Pablo, del gusto saludarte, buenas noches y buen año. Gracias, un gusto. por las dos. Y lo que has planteado es un buen panorama general, que a su vez ahora te digo que se dio vuelta y se complicó. A ver. ¿Por qué? Porque la primera versión que lanzó el gobierno es que habían detectado un sistema por el cual había una red que se había dedicado a proteger a funcionarios, empresarios y empresas kirchneristas dentro de la AFIP. Es decir, versión 1, esto habían hecho para protegerlo durante la gestión de Cambiemos. Cuando empezó a salir a la luz que, lejos de proteger a esas empresas, funcionarios de la AFIP como Alberto Abad, Jaime Mesikoski, Horacio Castañola y tantos otros de aquella gestión investigaron al kirchnerismo, denunciaron al kirchnerismo e incluso fueron denunciados por presunto hostigamiento y persecución, el gobierno volvió sobre sí mismo y dice, bueno, entonces ese sistema era en realidad no para bloquear las auditorías, sino para perseguir a estos kirchneristas. Con lo cual ya tenemos la segunda versión. Y sobre esto se monta, y ya cierro con esto, un tercer eje, Pablo, que es, hasta ahora esto lo han filtrado voceros oficiosos del gobierno, fogoneado por redes sociales por una cuenta que en principio sería de Santiago Caputo. Pero desde el gobierno también aclaran que, número 1, no van a hacer una denuncia penal, número 2, no se abrieron sumarios internos, y número 3, que van a ver ahora qué van a hacer con esta historia. Déjamelo cerrar de este modo. Sí, claro. Suena más a operación que a otra historia. Hugo, buenas noches, soy Mariel, ¿cómo estás? Quería preguntarte a tu criterio el motivo, de esta operación o del por qué el gobierno filtra ahora esta situación. Si me atengo a lo que me están diciendo distintos funcionarios de la actual Arca, esta fue una cortina de humo fogoneada por el gobierno para tratar de difuminar, ocultar, eclipsar lo que nosotros venimos revelando sobre el actual titular de la Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez, que revelamos por un lado que tiene al menos 2 departamentos por al menos 1.6 millones de dólares en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción y que además cuando le preguntamos si lo declaró ante la propia organismo tributario se negó a responder. Y a eso se suma que este lunes nosotros revelamos que Vázquez, con su sola firma, había impulsado o ascendido a su propia pareja, que la hizo saltar 3 rangos dentro de la AFIP y le duplicó el salario, y todo esto vulneraría el código de ética interno de la AFIP o de la ARCA y además violentaría la ley de ética pública, con lo cual esto sería, si querés, un llamado como el Tero a prestar atención en otro lado para que dejemos de prestar atención a este otro tema. Hugo, la AFIP está controlada, esto pregunto de acuerdo a la información que vos tengas, ¿la AFIP está controlada por Santiago Caputo? Recordemos que Santiago Caputo está señalado por ser uno de el asesor estrella del presidente Javier Milei y que al mismo tiempo integra ese triángulo imaginario que está formado por Milei por un lado, su hermana Karina Milei y el propio Santiago Caputo. Te repito la pregunta porque me extendí un poco. ¿Caputo controla la ex AFIP? La respuesta corta es sí.
Ok. Dentro del reparto de funciones en ese triángulo de hierro, la AFIP es uno, la ARCA es uno de los organismos que quedaron bajo control, supervisión, jurisdicción de Santiago Caputo, y a su vez allí se apoya nominalmente el titular de ARCA es Juan Paso, y a su vez el verdadero motor allí dentro es Andrés Vázquez, que responde a Santiago Caputo. Vamos a aclarar para los que nos están viendo. Sí. Imaginemos una suerte de triángulo. La ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP, está controlada por el titular de la ARCA, y por debajo de él hay como 3 ramas. La rama de la Seguridad Social, la rama aduanera, la rama de impositiva. La impositiva es la vieja DGI, Dirección General Impositiva. Allí el líder es Andrés Vázquez. Ese es el verdadero, si querés, Pablo, el verdadero corazón motor hoy de ARCA, del organismo tributario, y responde a Santiago Caputo. Ujú. Ahora, Hugo, esto también tiene connotaciones políticas, porque en la noche de hoy, a través de su red social, el expresidente Mauricio Macri postea las declaraciones de quien fue su titular durante su gobierno de la AFIP, en donde, bueno, aclara esta situación, con lo cual hay esquirlas que en algún punto rozan al PRO, ¿no?, de cara a lo que se viene. ¿Cuál es tu opinión? En esa línea, a ver, para los funcionarios de Cambiemos que desembarcaron en aquel tiempo, estamos hablando de diciembre de 2015 en adelante, desembarcaron en la AFIP, se pusieron a tratar de ordenar el organismo tributario después de la gestión de Ricardo Echegaray, investigaron a Lázaro Báez, Cristóbal López, la familia Kirchner, Electroingeniería y tantas otras empresas que recibieron denuncias, que recibieron amenazas y después terminan siendo acusados de manera oficiosa por el gobierno de que, lejos de investigar, jugaste para el otro lado y que en realidad eras un quinta columna, y reaccionaron todos entre la ofensa y la furia, diciendo, perdón, nosotros somos los que investigamos y ahora terminamos siendo acusados de no haber investigado. Y el propio Abad, cuando hablamos hoy desde el Diario de la Nación con él, decía, yo tengo gente abajo mío que laburó conmigo, como Eliseo Devoto, que terminó con 6 denuncias penales por Cristóbal López y otros empresarios kirchneristas, y ahora le reprochan que en realidad no era que estabas investigándolo, sino que al revés, los estaba protegiendo. Es un insulto. Hugo, la figura de Andrés Vázquez, que vos muy bien estás investigando, ¿consideras que está dañada al interior del gobierno después de todo esto? ¿Después de todas estas cosas que sacamos a luz? ¿Sacaste a luz? Sí y no, porque, Pablo, porque por un lado sí esto impacta en la imagen general, en la opinión pública. Hay muchos funcionarios que se despegan diciendo, este muchacho, yo no respondo por él, pero al mismo tiempo las propias publicaciones lo blindan. Y vos me dirás, Hugo, ¿cómo es eso? Esto también me ha pasado con otros gobiernos en los cuales yo iba investigando y vos tenías, por ejemplo, durante el kirchnerismo, cuando yo investigaba a Amado Vudú, muchos funcionarios que hacían así para atrás diciendo, yo no voy a defenderlo al vicepresidente, pero a su vez cada nota nuestra, si querés, le extendía su vida política. De hecho, hubo un titular de la unidad antilavado que en aquellos tiempos yo venía publicando y se iban radicando denuncias penales por lo que yo iba publicando, e incluso terminó procesado y toda la historia. Y un día él llamó con mucha ironía, me dijo, ¿vos te das cuenta que por cada nota que publicás sobre mí me das 15 días más de vida? Bueno, me dejaste un poco sin palabras. Mariel, ¿querías Claro, preguntar algo? no, pensaba que hoy escuchaba a María Eugenia Telerico, que también, digamos, fue la primera señalada. Ella pensó en un principio que se habían confundido, después dijo, no, claramente vienen por mí, vienen contra mí. También le dice a Santiago Caputo, o lo señala como responsable, y manifiesta que es porque tiene un proyecto en la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que puede continuar, digo, esta cuestión de ser así, del gobierno hacia este espacio? De ser necesario, sí. Si esto le resulta funcional para, por un lado, eclipsar otros temas, servir, como decíamos antes, de cortina de humo, sí. Fijémonos, a ver, de la perspectiva del televidente, del que nos está viendo ahora, Sí. ¿qué tenés? Tenés que nosotros publicamos algo, que Clarín publicó otro tema, que Infobae publicó otro tema,
que mientras tanto el kirchnerismo, por un lado, insulta, pero por otro lado se queda callado. Por ejemplo, C5N y ámbito financiero de Cristóbal López. Entonces el televidente dice, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó? ¿Protegieron funcionarios de Cambiemos a empresarios y funcionarios kirchneristas? ¿O no los protegió, los persiguió? Y a su vez, ¿a qué me atengo? ¿Lo que dice La Nación, lo que dice Clarín, o lo que dice el gobierno? Pero no lo dice el gobierno, sino que lo diría Santiago Caputo a través de las redes sociales. No, Y la ya te respuesta, perdés. por lo general, en este tipo de circunstancias tan confusas, es que el lector, el oyente, el televidente, el que sigue navega por redes sociales, dice, ¿sabe qué? No le escribo a ninguno. Y se corre para atrás. Si el gobierno logra eso, no le creo a ninguno, incluido el propio gobierno, ya el gobierno ha salido beneficiado. Sí, a mí me da la sensación, no quiero hacer futurología, Hugo, pero en el pasado reciente ha ocurrido, al gobierno los gobiernos es como que no acusan recibo de estos golpes hasta que empiezan a andar más o menos o decididamente mal y ahí empiezan a recibir todos los golpes juntos y le sacan el archivo. Hugo, vos publicaste dos cosas importantes con respecto a Andrés Vázquez, el titular de la DGI, en el pasado muy pero muy cercano. Una fue, de hecho, esta semana. Primero dijiste lo de los dos departamentos que tiene Andrés Vázquez en Miami, no declarados por lo menos frente a la Oficina Anticorrupción. Y después dijiste que había ascendido a su pareja de una manera por lo menos irregular. En algunos de los dos casos, ¿alguien del gobierno te desmintió? Intentaron y en la práctica no. Porque en el caso de la revelación sobre los departamentos que Andrés Vázquez compró en Estados Unidos utilizando una estructura offshore, la respuesta de Manuel Adorni en conferencia de prensa fue decir, ese es un tema muy viejo y además el periodista falta la verdad porque todo eso ya está sobreseído. Y en la práctica, Adorni estaba aludiendo a otra investigación mía, que es del año Pablo 2011, en la cual yo revelo que Vázquez era el titular de dos cuentas bancarias en dos paraísos fiscales, Curazao y Luxemburgo. Hubo una denuncia penal, hubo una investigación, y Vázquez terminó sobreseído, según el gobierno, porque se comprobó que no existían esas cuentas. Eso es falso. Lo que ocurrió fue que, haciendo honor a que son paraísos fiscales, Curazao y Luxemburgo jamás respondieron los exhortos, y entonces por el transcurso del tiempo y para no violentar la garantía del debido proceso y por el transcurso del plazo razonable para investigar, lo sobreseyeron porque no se pudo verificar si existían las cuentas. Claro. Y entonces, ese es el primer intento del gobierno. Y ahora lo que ha habido es también, de manera oficiosa, no oficial, la respuesta del gobierno fue, sí, es cierto, nombró a su pareja, pero hay dos explicaciones. La primera, la pareja es una muy buena funcionaria con 30 años de ejercicio profesional, aclaro algo para los televidentes, esta funcionaria tiene 44 años, con lo cual si tiene 30 años de antigüedad profesional, la adolescencia. empezó siendo menor de edad. Claro. Y además lo que plantearon era que Vázquez necesita a alguien de su extrema confianza para poder avanzar con las reformas que tiene que encarar. Es decir, como dice ahora Joaquín Morales Solá en una columna, ahora se sostiene que la antigüedad y la confianza son el sinónimo para nepotismo. Bien. Pensaba, y te consulto si me permitís, digo que durante el kirchnerismo era uno de los organismos que utilizaba el gobierno para disciplinar, ¿no? Y para, el término que se me ocurre no es el más académico, pero bueno, para perseguir o hostigar a los opositores. ¿Crees que esta movida en algún punto también es desde el gobierno advertir de cara a lo que viene en un año electoral a aquellos que no se disciplinen detrás de las ideas del gobierno? Te lo dejaría como mínimo como una hipótesis abierta. Yo no lo descarto a la luz de los antecedentes de alguno de los protagonistas. Recordemos también para los televidentes que Andrés Vázquez, que lleva él sí más de 30 años de experiencia profesional dentro de la DGI y la FIP, ahora ARCA, y él fue el protagonista excluyente del megaoperativo contra el Grupo Clarín de septiembre de 2009, es decir, el perseguir a los supuestos enemigos o adversarios de un gobierno, y además él era el titular de la Regional Sur Metropolitana cuando esa dirección regional de la FIP
se encargó de proteger a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto está declarado en tribunales por un funcionario de la AFIP, y esto fue a su vez expresado por el fiscal Gerardo Polichita y el fiscal Diego Luciani en las causas de la Ruta del Dinero K y en la causa Vialidad, y el tribunal que condena a Lázaro Báez y a Cristina Fernández de Kirchner consideró probado que desde el organismo AFIP se había protegido a Lázaro Báez. Con lo cual tenemos que el actual titular de la DGI fue parte de un entramado que por un lado persiguió antagonistas y protegió a los propios. En fin, qué bueno tenerte, Hugo, para que aportes claridad sobre estas cosas. Te agradezco muchísimo la posibilidad de haber podido hablar. Abrazo. El gusto ha sido mío. Que tengan buena noche ambos y buen año y buen año para todo el equipo. Abrazo. Buenas noches. Nos vamos a un tema que nos